Disculpa, No, pero no, disculpa. estoy leditas. Pero buenos días, Buenos Roberto. días. Quisiera agradecerte por tu tiempo y por tu conocimiento. ¿Podrías contarme un poquito de tu trayectoria? Sí, con todo gusto. Soy contador público, estudié una maestría en administración con especialidad en finanzas y alta dirección por la Universidad de Guanajuato y maestría en finanzas por la EPCA, y tengo el grado de doctor en ciencias de la administración por la UNIVA. Ok. Muchas gracias. ¿Le parece que comenzamos con las preguntas? Sí, con todo gusto. Le platico un poquito de contexto. Junto con una compañera que se llama Kemi Navarro, estamos haciendo una maestría que la queremos poner en Baja California Norte. ¿Por qué Baja California Norte? Porque ahí hay muchas industrias que contaminan mucho y la maestría va justamente de eso. Es una maestría en energías limpias y economía circular. Lo que busca esta maestría es que cuando se usa una energía para producir algo, se contamine lo menos posible y se ayude al planeta lo más posible. Y ya se van las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ve la pertinencia de una maestría de energías limpias y economía circular en este contexto de crisis climática y transición de energías? Okay. Yo pienso que es válido, todo depende del enfoque que se le quiera dar. Por ejemplo, si es un enfoque de proyectos, será muy interesante porque creo que sí había bastante gente interesada en ese tipo de planes de estudio por la necesidad. Te puedo contar, hay un exalumno de la maestría en administración en Salamanca, de La Salle, que estudió la maestría y su proyecto fue sobre una empresa de servicios de paneles solares, ¿no? Entonces él creó su empresa, se está dedicando a eso, y en un inicio pues tenía problemas para poder evaluar sus proyectos. ¿Sí? Entonces yo veo viable, a lo mejor es una maestría que a lo mejor habrá que demostrar que existe una demanda para poder comprobar que es factible y viable, ¿verdad? Sí, justo por eso es la investigación que estamos haciendo y hasta ahora parece que es muy factible, pero hay que seguir investigando. Gracias, Roberto. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidades y conocimientos considerarían esenciales que los estudiantes adquieran en esta maestría para ser relevantes en el campo laboral actual? Bueno, yo considero, que siempre te ponen las habilidades blandas, que son muy importantes para cualquier maestría, pero aquí sería importante las habilidades técnicas. Probablemente muy enfocado a la cuestión de evaluar proyectos, como ya lo comenté, pero también que sea alguien que busque la innovación en la cuestión de crear nuevas formas de trabajar, proponer nuevas formas. Hoy en día hay demasiadas regulaciones, por ejemplo, inclusive ya existen normas de sostenibilidad en la cuestión financiera, y cuestiones, por ejemplo, cuestiones hasta de impuestos ambientales. Entonces hay una necesidad obviamente muy importante en toda esta cuestión ambiental, porque muchas empresas están preocupadas por la cuestión de la responsabilidad social. Entonces sería muy importante ver en qué área técnica es donde se van a desarrollar los egresados y buscar cuáles deberían ser las habilidades necesarias técnicas, hablando técnicas, que se relacionen con la necesidad que vaya a cubrir esta maestría. Porque sería importante no caer a lo mejor en repetir otra maestría, como puede haber a lo mejor una cuestión ambiental, ¿no? Sí, que tenga su enfoque y de ahí el campo laboral. Sí, y las demás, pues ya las blandas, pues la cuestión de la comunicación, la cuestión de los idiomas, la cuestión, etcétera, que son cuestión de liderazgo, que son las habilidades blandas que cualquier profesión o maestría te lo va a requerir, pero sí, las habilidades técnicas irían en función al enfoque de la maestría. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que evolucionará el campo de las energías limpias y la economía circular en los próximos 10 años? Híjole, ahorita con la llegada de Donald Trump, obviamente, el señor ya rechazan los acuerdos de París, los protocolos de Kioto, Que no muchos creen países en el cambio. que no creen en el cambio climático. Hay gobiernos como se puede decir el anterior de México, que tampoco incentivó, y que hay muy poco interés por parte de los gobiernos por incentivar desde mi perspectiva, porque, por ejemplo, algo tan sencillo, los coches eléctricos son deducibles hasta $250,000 para las empresas. Entonces hay una serie de cosas
de apoyos fiscales que nos están dando. Entonces, creo que tendríamos que hablar de que hay países muy interesados y hay países que no les interesa nada. Entonces, pero sí hay empresas que están interesadas por la cuestión de la cuestión de la responsabilidad social, y hay un mercado que obviamente consumiría este tipo de productos, ¿no? Sí, de acuerdo. Justo en la investigación vimos que a pesar de que México firma compromisos y acuerdos en contra del cambio climático, realmente hace lo contrario, porque también le da ciertas ventajas a empresas y subsidia proyectos que contaminan mucho el planeta. Sí, te la pongo bien fácil. Un coche de combustión interna es deducible hasta 175,000 pesos, ¿no? Entonces dices, pues ya ni una bicicleta. Entonces sí es importante los estímulos fiscales, la cuestión de los créditos, etc. Es más, algo muy sencillo. Si el gobierno ofreciera, por ejemplo, que fueran deducibles los paneles solares en nuestras casas, pues muy probablemente tendríamos más paneles solares. Pero ¿cuál es el problema? De que no son deducibles, no puedes deducir si estás en un régimen mensual de salarios, y por lo tanto, bueno, no hay incentivos de nada. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las tendencias globales más importantes en economía circular que deberían ser consideradas para diseñar esta maestría? Bueno, aquí tenemos que ver los avances tecnológicos, por ejemplo, toda la forma de producir energía eléctrica, todo lo que tenga que ver con cuestiones inclusive nucleares o cuestiones de hidrógeno verde. Sí, que por cierto, por ejemplo, en la industria automotriz, los autos de hidrógeno verde fracasaron por la falta de lugares para poder cargar y el costo. Entonces sí es importante que esta maestría se vaya adaptando a los avances tecnológicos para ir viendo qué cambios se le pueden ir haciendo al plan, porque la tecnología va avanzando muy rápido, ¿no? Y más tenemos a unos chinos encarrilados para generar tecnología muy barata, y que a lo mejor no es tanto una maestría desarrollada de investigación para desarrollar nuevas formas de producir energía, en este caso limpias, sino buscar cómo aprovechar todos los avances tecnológicos que hay en el mundo para poderlos aplicar aquí a las empresas y a la sociedad. Sí, gracias. ¿Qué sectores industriales cree que tendrán mayor beneficio y cuáles pueden tener un impacto negativo de la implementación de esta maestría? Bueno, yo pienso que en primera parte, movilidad. La movilidad, pues obviamente ya lo tenemos con algunos lugares donde ya hay camiones eléctricos y demás, pero falta avanzar mucho. Proyectos, todo lo que tenga que ver con transporte. Pero esto no se limita nada más al transporte. Puede haber inclusive la industria de extracción, y puede haber inclusive la industria de la transformación, inclusive muchas de ellas aprovechando sus propios procesos que nos pueden ayudar a convertir ese calor que generan, por ejemplo, en cuestiones de producir energía eléctrica, que falta nada más, bueno, pues, la asesoría de los proyectos y el financiamiento para poder invertir. Entonces, no se limitaría a una sola industria, es más, lo podríamos ver inclusive hasta las escuelas, ¿verdad? Cómo podrían apoyar en esta forma de producir energía eléctrica. Y la otra, que yo lo veo también una parte importante, es la economía circular. Ya hay países donde, por ejemplo, se promueve mucho el derecho a la reparación de los equipos. Es decir, y esto podría ayudar muchísimo a poder tener el derecho a reparar, para obviamente esto requiere mejor apoyo de la cuestión legal, es decir, cómo podemos reutilizar las cosas, cómo reaprovecharlas, y obviamente, bueno, evitando que las compañías nos estén cerrando el círculo de que pues, ya tu celular ya no acepta la nueva versión de WhatsApp y tienes que tirarlo, ¿no? Sí. Sino que te permitan poder actualizarlo. Sí, pero bueno, es un tema ahí complicado, porque desde creo que los años 70 que se empezó a poner de moda de la obsolescencia programada. Así es. Que mi abuela me contaba que antes la televisión duraba más, incluso le puedes cambiar un válvulo, algo así, me explico. Un bulbo. Un bulbo, perdón. De los bulbos. Y que después la lavadora
más nueva se descomponía más frecuentemente. Sí. Y así un ciclo. Sí, pero ya hay países como la India, inclusive Alemania en Europa, que está muy duro el movimiento de las reparaciones. Yo tengo el derecho a reparar mis equipos, ¿no? Que obviamente las compañías no lo quieren. Y yo vería también una oportunidad de cómo podemos incentivar. Obviamente se requiere cambiar marcos legales y que obviamente muchas ocasiones las empresas por las patentes y por el consumo de sus productos pues, no lo permiten, ¿no? Sí. Que de hecho va de la mano con la siguiente pregunta, que es ¿qué papel juegan las políticas públicas y regulaciones federales en la construcción de una economía circular? Pues muchísimo, ¿no? Ya hablé de los incentivos que no hay, las facilidades, inclusive vimos en el sexenio pasado, bueno, que se atacó bastante a los cambios, a las leyes para que pudieran entrar los particulares y que obviamente bueno, sigue siendo el único distribuidor CFE de energía eléctrica, pero tiene un papel importante. Habrá que actualizar el papel del Estado en estas políticas. Entonces, ¿quién podría ser? Bueno, pues alguien que estudie una maestría en este tipo de temas, que se convirtieran en apoyo, en este caso, a partidos políticos, a diputados, senadores y a los 3 niveles de gobierno para promover este tipo de propuestas con un soporte técnico, ¿sí? Es como, por ejemplo, con los impuestos estatales ecológicos que tenemos aquí en Guanajuato, que obviamente, bueno, pues ya está el impuesto, pero pues falta la parte técnica de quién sepa calcularlos, cómo sepa medirlos, ¿no? Entonces, sí es importante que se participen en diferentes áreas. Hay organizaciones, ONGs que participan y bueno, pues que tengan el apoyo técnico que les pueda asesorar en las propuestas, ¿no? Sí. De hecho, Roberto, ya mencionaste un poquito de lo que va a la siguiente pregunta, que es ¿qué alianzas crees que son las más relevantes para esta maestría, ya sea ONGs, gobierno y empresas privadas? Bueno, yo pienso aquí que puede ser ONGs que se dediquen al área, empresas privadas que tengan entre sus políticas la aplicación de este tipo de energías renovables, porque inclusive hasta algunos de ellos podrían ser estudios de caso y obviamente prácticas para los propios estudiantes que estudian la maestría, inclusive hasta los propios maestros, porque a veces puedes lanzar un programa y se complica porque no tienes el maestro con el perfil, ¿verdad? Entonces sí sería interesante estas alianzas, porque inclusive a lo mejor hasta el propio gobierno puede becar a gente que trabaja con ellos en ciertas áreas para que vayan y se preparen, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que una maestría de este tipo tiene que tener una alianza estratégica con diferentes entidades, ya sea el gobierno, ONGs, empresas, organizaciones, y algunos colegios, inclusive de profesionistas, para poder proponer cómo actualizar, cómo ir viendo los temas y los enfoques que más convienen a la región. Bueno, hablando de Baja California, bueno, pues ver cómo se puede explotar ese tipo de terrenos, ¿verdad? Que son ricos para la producción y cuestión solar, ¿no? Que por ahí, bueno, pues se debe de aprovechar un poquito mejor, porque a lo mejor llevar a industria está más complicada por la situación geográfica. Sí. Y justo es un desierto y tiene bastantes sequías. Baja California y aún así hay varias empresas que abusan de la distribución de agua. Sí, ¿no? Ahora, lo que también es cierto es que, por ejemplo, hay una necesidad de energía eléctrica y gas, por ejemplo, en el sureste, ¿no? Sí, que es una limitante para la cual muchas empresas no se van a instalar por falta de energía eléctrica. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Mano de obra calificada, etc. Pero sí sería interesante complementar el estudio con empresas con las que ya están y qué empresas podrían irse que demanden consumo de energías limpias. Claro. La gente pregunta ¿qué desafíos principales ve en la implementación de una maestría como esta? ¿Me lo repites, por favor? ¿Qué desafíos principales ven en la implementación? Pues a veces son ese tipo de maestrías
que son novedosas, son nuevas, el desafío más importante a veces es, número uno, buscar el enfoque que más convenga. Número dos, desarrollar los programas. Y número tres, tener los profesores con el perfil que permita dar los temas y los enfoques, ¿no? Porque a veces hay maestrías que pueden tener un enfoque pero no tienen los maestros, ¿no? Entonces, a veces es complicado por el costo, y sobre todo en la zona que se pudiese dar la maestría, ¿no? Buscar a lo mejor, sí sería importante el respaldo de lo que antes era el CONACYT, ahora ya vamos a agregar ahí lo de humano, ¿no? Y obviamente buscar esa alianza para que tuviera más fortaleza, ¿no? Claro. ¿Qué sectores o industrias cree que podrán beneficiarse más de los egresados de esta maestría? Yo pienso que primeramente el gobierno, ¿sí? Y obviamente por la industria que dependa, ¿no? Habrá que analizar qué industria, por ejemplo, puede estar en Baja California, aunque tarde que temprano esos egresados pues tienen que ir a otras zonas del país, y esto provocaría, bueno, pues que se vieran beneficiado inclusive zonas a lo mejor como el centro del país, donde obviamente nos hace falta trabajar también bastante en esta exploración de la producción de energía limpia, ¿no? Sí. Y como última pregunta, Roberto, es ¿cómo podría esta maestría fomentar el emprendimiento? Bueno, yo veo aquí dos partes. Una, la economía circular. Por ejemplo, ya hay consumidores de algunos países, por ejemplo, que les gusta consumir alimentos que no viajen, y eso implica desarrollar proveeduría. Además, aquí lo vemos en la Universidad de La Salle, Bajío. Tienen un contenedor produciendo alimentos, por ejemplo. Eso tiene que ver con cuestión de economía circular, cuidar el agua, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos ver en aspectos como la educación, ¿sí? Que se podría poner como una materia transversal, aunque no sea una maestría, pero sí sería interesante dividir la parte de economía circular, que se pueden generar muchos proyectos basados en eso, y proyectos que está basado en el ahorro de energía o la producción de energías con cuestiones limpias, ¿no? Y obviamente habría un montón de industria beneficiada, porque obviamente uno de los costos más importantes es la energía eléctrica. Entonces, hay instituciones que a lo mejor están pagando muchos miles de pesos o hasta cientos de miles de pesos en energía eléctrica, y que hacen una inversión fuerte, pero eso les generaría ahorros. Y eso ayudaría, siempre y cuando también tuvieran estímulos fiscales. Ok. Muchas gracias por su respuesta, Roberto, y por su tiempo. Antes de terminar, me gustaría agregar un comentario acerca de la pertinencia, la urgencia de la maestría. Aquí sería importante nada más cuidar mucho la cuestión de los alumnos, de los estudiantes, de los futuros estudiantes, ¿no? Que no se convierta en una maestría de moda, así como pasa con algunas, que hay una serie de televisión y está de moda, sino hacer un estudio del mercado que realmente vea tanto la demanda, en este caso de los alumnos, como de las instituciones a las que iría dirigida, para que no se convierta en una maestría de moda y de rato pase, y buscar realmente cuál sería la fortaleza de esa maestría. Ok. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.